Hi, friends, it's Heidi M., and I'm back in the virtual room, joined by multidisciplinary artist Sonia Bustos. We're going to say hello shortly, but this is just to alert you that our conversation today is in Spanish or Castellano. So you will, if you want to join us, please join us, and we'll try to do a shout out in English at the end. Sonia, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mira, tú estás en Montreal, Canadá. Sí. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué clase de arte haces? ¿Cómo fue que empezó esta jornada en las artes para ti? Ujú. Bueno, yo empecé bailando en Ciudad de México, de donde soy y en donde viví muchos años. Y en algún momento yo bailaba en una compañía de danza contemporánea y en Sí. algún momento decidí hacer estudios en el extranjero y escogí Montreal porque el programa me parecía muy interesante y porque yo hablaba francés. Entonces, Ok. tenía como esta idea de hacer estudios en el extranjero y llegué aquí a hacer una maestría en danza. Ujú. Y pues bueno, la verdad es que el proceso de la maestría fue muchísimo más largo de lo que yo Sí, pensé, claro. lo cual me empujó un poco al final, después que cuando terminé todo el proceso académico, decir, bueno, pues me voy a quedar en Montreal porque empecé a tener vínculos de trabajo, vínculos de amistades, Claro. ya llevaba varios años viviendo en Montreal, entonces ya estaba como que también un poco más acostumbrada, ¿no? Sí, Aunque uno no termina de acostumbrarse nunca, pero no, bueno. claro. Eh, sí, como más acostumbrada a la vida aquí y como que también con este deseo de desarrollar mis proyectos aquí, porque sentí que había como más apertura y más oportunidades para Mm, desarrollar mis proyectos. Ujú, claro. Bueno, y ahora te tenemos aquí que vamos a hablar del festival de Summerworks, que es un festival aquí en Toronto, Canadá, donde yo vivo. ujú, Y cuéntame, ¿cómo es esto de, el nombre del festival es, el nombre de tu show ujú. es en francés e inglés? ¿Y cómo es que se llama? Se llama, bueno, ¿cómo dirías en castellano se traduce el título del show? Sí, bueno, el título oficial, digamos, es Je Sí. ne veux pas inonder la mer, que está en Ujú, francés, y quiere decir algo así como no voy a inundar el mar. ujú. Ujú. Entendí el inonder. Sí, En la sí, mer. O sea, y en inglés diríamos algo así como I will not flood the ocean. Y mira, ¿y por qué el mar? ¿Qué es lo que significa para ti el mar en esta historia? sí, bueno, el mar justo en esta pieza Ujú. termina siendo como una metáfora de muchos estados por los cuales yo he pasado a través del duelo. Sí, claro. La fuente o el origen de este proyecto es el duelo que yo tuve con la muerte de mi madre cuando yo Ujú. estaba bastante joven, tenía 20 años, lo cual me atravesó, me transformó. Y muchos años más tarde, cuando mi abuela materna murió, empecé a reflexionar más sobre qué rituales o qué herramientas tenía yo o no, de Sí. hecho, para hacer frente al duelo. Y Ujú. entonces, bueno, un poco, sí, en nuestra dramaturgia, en la pieza que vamos a presentar, el mar para mí es como una metáfora de diferentes cosas, Sí, pero sí. también hay un vínculo con mi mamá Claro. que le gustaba mucho el mar, que tenía como una Ujú. conexión muy bonita con el mar. Y Sí. de una u otra forma, yo sé que ella hubiera querido que sus restos se llevaran al mar. Ok. Como sucedieron las cosas, eso no fue posible, pero entonces Ujú. también para mí es como una forma, otra vez metafóricamente, de llevarla al mar. Sí. Pero bueno, el título en realidad viene de otra historia. Ah, sí, cuéntala. Justo cuando mi madre falleció, pues yo estuve haciendo un poco de terapia para tratar de llevar un poco mejor el duelo. Y recuerdo que yo le dije a mi terapeuta en aquel momento como yo estaba en la facultad, ¿no? Y yo le decía, es muy difícil para mí hacer las cosas del cotidiano, como, bueno, los estudios me ayudan un poco como
a seguir la vida, pero me sentía muy, muy triste, ¿no? Yo le decía, Claro, "Es que en cualquier momento que tengo sin hacer nada o estando sola, por ejemplo, yendo de mi casa hacia la facultad, te llega. me subo al metro y empiezo a llorar, no puedo dejar de llorar. Claro. Y me acuerdo que él me dijo, Sonia, acabas de perder a tu mamá, Ujú, no es cualquier cosa. ujú, ¿Qué pasa si lloras? No importa cuánto llores, como nadie va a inundar el mar con su llanto. ujú. Llora. Qué interesante. Ujú. Y entonces, bueno, pues parte de un poco los aprendizajes que me quedaron de este proceso personal fue eso, ¿no? Que es importante darle este espacio al llanto, por Claro. un lado, por el sentimiento que uno está viviendo, pero también porque es una especie de limpia. O sea, Ujú, si no, una se queda ahí con el sentimiento atorado, ¿no? sí. Cuando estábamos en la creación me acordé de esta frase que él me dijo y lo transformé en el título. Ujú. Excelente, excelente. Por eso me fascinan esas conversaciones porque siempre encontramos hilos. Sí, Y ahí exacto. se reúne en crear todo, es como tú dices, ahora es una fiesta de danza. Ujú, Y mira, bueno, siento mucho la pérdida de tu mamá y de tu abue porque yo soy muy cercana a mi abuela y todavía tengo a mi mamá, o sea que todavía no ujú, me preparo, pero sabemos que esa es parte de nuestra jornada en la vida, ¿no? ujú, ¿Cuáles serían las memorias o recuerdos que utilizaste de tu mami y de tu abue para esta pieza? ¿Cómo fue que empezó cómo vinieron esas ideas al principio? ujú. Cuando estaba en el proceso de creación de esta pieza, sí, justamente yo me cuestionaba mucho cómo evocar Ujú. memorias, ¿no? O Sí, recuerdos. sí, sí. Porque, bueno, en mi caso, una sensación que tenía muy, muy fuerte era tener miedo a olvidar o Ujú. que las cosas se evaporan, ¿no? Los Claro. recuerdos solamente quedan en tu memoria o en tu cuerpo, pero ya esas personas no están, ¿no? Como que esta sensación de ya no tener, o ya Sí. no poder tocar, ya no poder oler, ya no poder Ujú. hablar con estas personas, me Sí, parecía muy fuerte. Entonces, para regresar al proceso de creación, un sí, poco de los cuestionamientos al principio era, pues, cómo evocar, ¿no? Cómo hacer un ejercicio de memoria. sí, Entonces, claro. claro, en la escritura coreográfica eso está bastante transformado y está más Ujú. tomado como una especie de motivación para desarrollar estados de cuerpo, Sí, que es sí. lo que yo utilizo para crear coreográficamente. Pero también tuve un proceso bastante interesante que yo encontré a dos de las hermanas de mi mamá Oh, wow. para hacerles preguntas de cómo recordaban, preguntas muy sencillas. Claro. Al final salieron cosas más profundas, ¿no? Ujú. Pero era para mí también este cuestionamiento de cómo recordaban ellas, tanto a mi madre como a mi abuela, Sí, que claro. las conocieron antes que yo, ¿no? Ujú. Y porque, claro, yo conocí a mi mamá como mamá y a mi abuela Claro, como abuela, pero ellas eran mujeres y tenían... claro, diferentes versiones de personas. Exacto. Ujú. Entonces, también hay una parte que está muy inspirada de recuerdos que ellas me compartieron, que ni Sí. siquiera son mis recuerdos. Ujú, Como una especie de memoria familiar. ujú. Yo eh, ahí puse todo un poco junto para crear la pieza, sobre todo una primer parte en donde la inspiración en verdad es eso, como mis propios recuerdos de ellas, pero recuerdos de mis tías también Sí, respecto claro, claro, a claro. mi mamá y a mi abuela, ¿no? Mm, Y pues es bastante interesante porque también hay como muchas cosas así como un poco entre que secretas y entre sí. también muy, muy divertidas, ¿no? Y pues esta cosa de decir, pues tanto mi madre como mi abuela eran mujeres, ¿no? Pues Y sí, a mí al principio fueron niñas que crecieron a ser mujeres y de ahí se fueron madres, hermanas, como tú dices, ¿no? Tías, primas, ujú, todas las identidades que cada una de nosotras cargamos como mujeres, ¿no? sí, exacto. Qué bonito. Bueno, cuando estaba leyendo de la pieza para el festival, también está como que describen que esta es una elegía danzada y que como que vas a usar olores, objetos, bueno, y tienes tres músicos, ¿no? Cuatro. Entonces, cuatro. Ujú.
Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo fue esa organización? ¿Cómo fue de que vino, ya que tenías estos recuerdos Ujú. y entonces empiezas a introducir otras cosas en la pieza? Sí, efectivamente, cuando estaba como en esta reflexión de qué implica hacer un ejercicio de evocación o de memoria, pues también apareció muy pronto esta idea de que cuando una recuerda, hay siempre algún sentido que se aparece, ¿no? Sí, sí. Eh, que está muy vinculado, el recuerdo también con la sensorial, ¿no? Sí, sí. Con el aspecto sensorial. Sí, Y entonces fue ahí también que una de las primeras pistas también para esta creación fue que yo tenía un deseo de explorar cómo recrear o cómo evocar cosas sí. con la presencia de los cinco sentidos. Ajá. Ese también fue como una especie de punto de partida para la creación, ¿no? Entonces es por eso que hablamos como de una experiencia sensorial, porque Ujú. de una u otra forma mm, la historia, la dramaturgia de la pieza, hago presente los cinco sentidos, ¿no? Como que es un poco evidente la música y lo visual, perdón, el oído y lo visual en danza, porque pues lo ves y lo escuchas, ¿no? Claro. Pero yo decía los otros, ¿no? Entonces, la propuesta va también de poder tener un acercamiento a partir del tacto y del olor y del gusto Ujú. con el público, ¿no? Entonces, sí. Muy bien. Para regresar rápido, perdón, Sí, me mencionaste, ¿no? Lo de los músicos, sí, músicas. sí, claro. Eh, sí, es muy curioso porque siempre lo presentábamos como, es un solo de danza con música en vivo. Entonces, no estoy tan sola, estoy muy bien acompañada Sí, por sí. cuatro intérpretes de música en escena. Entonces, Ujú. sí, no es tan solo de danza, es un poco como Sí, sí, es como una behind. combinación. ¿Y cómo es que tener a los músicos en escena, cómo es de que te ayuda? ¿Qué es lo qué es lo que significa para ti tenerlos en el Sí. mismo espacio? Mm. Sí, lo mismo en el proceso de creación. Pronto Sí, también apareció como este vínculo con la música, ¿no? sí, Música que yo vinculo un poco con mi madre, sobre todo el son jarocho, sí, ok. mm, pero también con mi cultura y con la forma en la que mi cultura hace frente a los duelos, ¿no? Y Ujú. entonces también bastante pronto en mi cabeza empezó a aparecer como, me gustaría tener música en vivo. Entonces, Ujú. efectivamente hay una transición en donde primero tenemos una música grabada, un ambiente sonoro grabado que está en Sí. una instalación cuadrifónica Ujú. para crear como una especie de Ambiente. inclusión. Ajá. Sí, Y poco a poco la música en vivo va tomando lugar en la pieza. Y pues claro, para mí se vuelve también algo muy importante, no solamente porque es súper diferente bailar con música grabada que bailar con claro. música en vivo. Ajá. Pero además he tenido la suerte de trabajar con intérpretes increíbles, súper sensibles, súper profesionales. Entonces, juntas, estamos como creando esta pieza, ¿no? Y como decía hace rato, ¿no? Me siento acompañada, me acompañan mucho Claro, en la dramaturgia de la obra, son mi acompañamiento en este proceso. claro, claro. Pues una cosa también que yo reflexioné durante la pieza y mi propio proceso personal es que pues el duelo es muchísimo más fácil o más llevadero, no sé si fácil, pero un poco más llevadero Ujú. cuando una está acompañada, cuando, por ejemplo, en ciertos lugares se hacen procesos comunitarios Sí, en los funerales, hay cantos, hay rezos, hay cosas que la comunidad, rituales que la comunidad hace para ayudar a llevar sí, este duelo, claro, claro. ¿no? Sí. Y para nosotros en Latinoamérica es muy común, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Sí, eso yo diría porque en mi familia así ha sido, y los vecinos vienen y ayudan a cantar o, como tú sí, dices, rezar, lo que es de diferentes maneras de tener esa compañía y ese apoyo. sí. Sí, y bueno, justo
para regresar un poco de mis propios fuentes de inspiración, Sí. tanto en el funeral de mi madre como en el funeral de mi abuela hubo música, ¿no? Mm, Entonces, es algo, como tú dices, como muy cultural. sí. Tenemos una relación con la música que nos acompaña lavando los trastes en la fiesta, pero también para despedir a nuestros seres queridos, ¿no? Exactamente, Para sí. recordarles. Ujú. Mm. Y eso también forma parte de estos recuerdos que tú dices, ¿no? De que ciertas canciones o melodías nos van a llevar a ese tiempo y a traernos esa, la memoria de nuestros seres queridos que ya no están. Y estaba pensando, que no estoy segura, tú me puedes decir, ¿esta es la primera vez que va a estar la pieza en público o ha sido presentada en otros lugares? Sí, yo la presenté oficialmente el año pasado aquí en Montreal, en un lugar que se llama Montréal Art Interculturel, Mm. y esa fue como la premiere Yes. oficial, ¿no? Y es la primera vez que se presenta fuera de Montreal. Y también es la primera vez que yo presento un trabajo mío en Toronto, entonces también estoy como muy contenta. Sí, claro. Otra cosa también que está muy interesante, que estaría bueno mencionarlo, es que cuando hicimos las presentaciones en Montreal, en este lugar de difusión que se llama El MAI, Mm. eh, hubo una colaboración con un lugar que se llama, oh, olvidé el nombre, pero Ok. trabajan mucho con diferentes eh, formas para tener accesibilidad a las piezas a las obras Sí, para sí. diferentes tipos de personas, sobre todo personas sordas o con una cierta deficiencia auditiva. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, el año pasado colaboramos con ellos, Vibrolab, creo que se llama, Ah, oh, perdón. ajá. Y entonces con el MAI pusieron en marcha un proyecto en el cual hay como una especie de pequeños cojincitos o almohaditas que vibran con la música. Wow, excelente. Estos almohadas, Sí, cojincitos sí. vibrotáctiles, que se le llama, están sobre todo dirigidos para la comunidad sorda o con alguna pérdida auditiva y Ujú, les permite tener un cierto acceso a la música. Para mí, cuando me lo propusieron, fue muy interesante porque la música ya tenía una presencia muy importante. ujú. Y por otro lado, eso ya también vuelvo siempre como a lo personal, ¿verdad? Pero, porque pues no puedo hablar de alguien más que Tiene de que mí ser misma. personal. Y para mí fue bastante emotivo también porque mi abuela para oír necesitaba un aparato. Ujú, claro. Tenía un problema de audición. Entonces fue como una especie también como de vínculo, como de regalo simbólico hacia ella. Sí, sí. Y pues es un proyecto re bonito, la verdad. Ujú. Como me gustó mucho poder contactar con esta comunidad y ver cómo lo recibieron. Todo eso para decir que lo vamos a volver a tener Ah, ahora, qué bien, qué bien. gracias a Danceworks, que es el Ujú, copresentador de esta pieza. Entonces vamos a volver a tener este prototipo, no es un prototipo, ya es algo que existe, estas almohadas sí, sí. vibrotáctiles. Ujú. Táctiles, qué bien, excelente. Es muy interesante, ¿no? Porque queremos compartir estas piezas con gente de todos lugares y de diferentes formas. Y quiera que no, a veces tenemos familiares que ya son tal vez mayores o no importa, que quieren ser parte de esta experiencia y ¿por qué no? Ujú, sí, 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 sí. Qué bonito. Y estaba pensando que también no me quiero olvidar de que esta pieza de, lo voy a decir en corto, Inonda, am, es como estar en diálogo con otra pieza de danza que se llama Shilopango Ujú, y en Summerworks. sí. ¿Tú sabías eso? Ya les habían planteado a ti y hablé con ella ayer y se me olvidó el nombre. Oh my God. Irma. Thank you. Ajá, Con ajá. Irma. Sí, porque le dije, oh, voy a hablar con Sonia. Entonces, Ujú. para poder aprender de estas dos piezas, ¿no? ¿Tú ya sabías de que este iba a ser una propuesta de hacerlas como
dos en uno. Sí. No, fue una propuesta comisariada, de hecho, o sea, fue Ah, qué algo bien. muy, muy pensado y muy reflexionado. Ah, qué bien. Eh, la directora de DanceWorks Ujú. imaginó eso hace como un año, un poco más. Oh, qué Como bonito. que ella vio un showcase de mi proyecto aquí en Montreal Ujú, y unas semanas después ya me estaba escribiendo como, Sonia, quiero hablar contigo, tengo ujú, una propuesta, porque ella al ver mi trabajo y ella ya conocía el trabajo de Irma, hizo como el vínculo y dijo, estas dos piezas funcionan muy bien. ujú, Cada una tenemos evidentemente acercamientos y reflexiones y propuestas artísticas diferentes, pero las dos estamos muy vinculadas en nuestro interés por la memoria, por el vínculo, por el linaje materno, ¿no? Entonces, sí, Sidra vio eso como muy pronto y desde el principio esa fue la propuesta, como hacer una especie de double bill, ¿no? No sí, sé cómo sí, un se dice. double bill. Sí, sí. Y en el cual cada una habitamos dos espacios diferentes en el mismo teatro. Entonces, el Ujú, público tiene la oportunidad de ver las dos piezas la misma noche, porque estamos una después de la otra, o bien venir una vez y regresar al día siguiente a ver la otra. sí, o sea, que Depende, tiene opciones. depende de los ánimos y de los tiempos. Sí, claro. Pero sí, hay una intención muy, muy reflexionada de parte de Vidra de ponernos a las dos en este espacio a compartir Ujú. el teatro, aunque cada una tenemos un escenario diferente, ¿no? Lo cual también nos permite desarrollar bien nuestros proyectos, ¿no? Ujú, claro, claro. Sí, eso fue lo que a mí me llamó la atención también, de poder tener la oportunidad de que si yo quiero me quedo la tarde, la noche o regreso para ver Exacto. uno y el otro. Y la pregunta, te había preguntado si había sido presentada y fue presentada allá en Montreal, ¿cuáles fueron las reacciones o algunas opiniones que te han dado en esos, después de que presentaste la obra y si han informado esta versión que tenemos ahora? Pues la verdad es que yo me siento muy satisfecha de haber podido compartir el trabajo como yo lo había concebido, porque en algún Sí, momento de la creación también hubo muchos cuestionamientos de si se iba a poder hacer lo que yo que tú imaginaba. quieres. Sí, Muy al inicio de la creación se vio como cortada, de hecho, por la pandemia. Es un proceso que tomó una pausa bastante larga, de hecho. Entonces, justo, ¿no? La pandemia nos hacía cuestionarnos muchas cosas que yo estaba proponiendo, ¿no? Entonces, para mí fue una gran satisfacción, tengo que decirlo, por poder compartir el proyecto como yo lo había imaginado. Tengo un excelente. grupo de colaboradores y colaboradoras increíbles que me han ayudado a reflexionar y Sí, a poner todo en forma. Y creo que eso, pues, ayudó mucho a la recepción de la pieza. Yo creo sí, que es claro. una pieza muy sincera y al mismo tiempo es muy personal, pero por lo mismo es como muy transparente, Ujú, diría. sí, Y creo que sí. esta transparencia, esta sinceridad de yo decir, ok, estoy abriéndome y les estoy contando esto, esta pena, pero también esta alegría, ¿no? Y todo. Sí, claro. Creo que eso permitió que también el público se sintiera tocado aquí en Montreal el año pasado, ¿no? Fue para mí muy interesante también, lo menciono bastante seguido, es como, claro, yo hablo de mi proceso porque es el que yo conozco y el que yo viví, pero Sí. no soy la única persona que ha perdido a alguien, no soy la única persona que ha vivido un duelo. Entonces es también como una forma de decir, bueno, mira, yo te comparto esto como yo lo viví y después decir, pues estamos juntos, juntas en esto y pues igual nos abrazamos, ¿no? O sea, como que un par de personas sí llegaron como diciendo, acabo de perder a mi madre, ¿no? Y Sí, que para mí era súper, súper fuerte, pero también era como aquí estamos, ¿no? sí, Y claro. abrazarte con una desconocida porque comparten un dolor, pero también, o sea, como parte de mi reflexión o de lo que propongo es, sí, hay un dolor y hay que sacarlo y hay que llorar y hay que, nadie va a inundar el mar llorando. Exactamente. Es decir, aquí Sí, estamos ayuda. Ujú. y podemos bailar juntas también, ¿no? Sí, también, eso sí, eso sí. Ujú. Y ese es el sentido común, ¿no? Que tenemos
en este proceso, que en realidad sigue siendo parte de nuestras vidas y como tú dices al principio, tal vez se siente más cercano, pero no importa los años que pasan, siempre es parte de de quienes somos, ¿no? Ujú, exacto. Y quería preguntarte, bueno, aquí en SummerWorks se va a presentar por 3 días, del 15 al 17 de agosto, Ujú. y no quiero que la gente se olvide de esto, pero bueno, mejor no, lo voy a dejar porque voy a ponerlo en la descripción para que la gente sepa de otros detalles de la pieza del show, Ujú. pero quería dejar unos minutitos para preguntar tal vez en inglés una preguntita para invitar a nuestra gente. Yo lo voy a intentar, Bueno, intentemos. para que sepan es mi tercer idioma y Ya, y es sería el bonito que sepan que es su tercero. Okay. Bueno, so for our English speaking friends, we just want to invite you to the show. And Sonia, this is your third language, so please don't be shy. It's okay. You have one on me. I only have two. So maybe just a quick invitation to the show at SummerWorks. Yeah, so I'm really happy to present my piece Je ne veux pas inonder la mer at Toronto and at the festival, the Summers Works. So for me, that will be a real pleasure share this work with many people and share this sensible proposition and share with you the space and the smells and the taste and the dance and the sounds and the crying, but Yes. also the loud. Yeah. Exactly. So Mhm. the show is about sort of the loss of our mother figures, but also an opportunity for us to be in community, and sort of be sharing in grief, but also in the loving times that we've had with our loved ones. Would that be okay to say? Yeah, yeah, yeah. Okay, And to enjoy the life that we have right now. exactly. Yeah, Celebrate, celebrate. I think it's a celebration as well, exactly. Yeah. right? Excellent, excellent. Sonia, muchas gracias. Un placer. Muchísimas Looking forward gracias. to seeing you next week, August 15 and 17, folks. I'll make sure the details are listed in the description so people need to go. Yeah, thank Yeah. you. Gracias.